Universitaria está aquí. Y ahora quiero darle paso a nuestro siguiente invitado. Se trata de Camilo Suárez, quien es arquitecto de la Universidad Javeriana y también es máster en gestión de la ciencia y de la innovación. Y pues cuando el Chato, nuestro querido profe, amigo, aquí entre todos, me habló de Camilo, pues me habló muchas cosas geniales sobre su trabajo, sobre lo que hacía, sobre la personalidad, bueno, un montón de cosas. Te dejó en el curubito allá muy bien, y yo tengo muchas ganas de saber de lo que haces, Camilo, de tu experiencia. Hoy es el día del diseño y de la comunicación visual, y pues esto lo están escuchando varias personas, viendo también, y lo van a ver muchas más, y pues mucho del mensaje de esto es cómo vemos a los profesionales, a las personas que trabajan en esto y que llevan un recorrido, pues cómo lo han hecho, cómo hacen lo que hacen, cómo fue que llegaron ahí. Entonces, Camilo, adelante, bienvenido a este día del diseño y la comunicación visual. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Espero que se esté escuchando bien, que me estén viendo Perfecto. bien. Perfecto. Sí, Bueno, sí. muchas gracias de verdad por la invitación, por el espacio. Me parece que es supremamente importante para todos, para sus estudiantes, pues compartir un poco, escuchar como todas estas historias de vida y experiencias de las personas que llevamos un buen rato, pues trabajando en todos estos ambientes de la creatividad, del diseño. Y en mi caso, pues de la innovación. Voy a enfocar un poco en cómo fue ese transcurrir de la arquitectura, pues de mi profesión, que soy arquitecto javeriano, a trabajar específicamente en temas de innovación, temas de tecnología, de desarrollo, bueno, he hecho un montón de cosas ahí que se unen cuando uno empieza a conectar todos los temas que les apasionan. Genial, genial. Adelante, adelante. Muchas gracias. Bueno, esto va a ser como un pequeño experimento. Vamos a ver cómo sale esta charla. Sería la primera vez que la doy. Esta es una versión de una charla que ya tenía que se llama Arquitectura de la Innovación o de la Arquitectura a la Innovación. Entonces, si quieres, ya no sé si estás viendo la pantalla. eh, para, por favor, compartir la pantalla que estoy proyectando ahí en el StreamYard. Sí, Entonces, hasta ahora no se ha proyectado. Ya, dale ahí ¿no? presentar abajito. Ahí, sí, ahí está, ahí lo tengo. Dice pantallita de avatar cambiando, aparece. ¿No te aparece la pantalla? Qué raro. Aún no está compartida. Entonces voy a volver otra vez a compartirla, a ver si Vale. ahora sí se puede. Chan, chan, compartir pantalla. Esto es vista de la presentación y compartir. Vista, puede ser esta, listo. Listo, ahí la compartí otra vez. Aún no se ve en pantalla. Si la tienes en algún archivo o algo así, también la podríamos proyectar. De pronto, si Edwin nos puedes ayudar, de pronto. Edwin es la persona que nos está ayudando aquí Ok, Edwin, tocaría desde el StreamYard. Ahí estoy en el StreamYard y tocaría que él seleccione como el modo de presentación para que se vea la pantalla que estoy acá compartiendo. Bueno, mientras que lo comparten, entonces les voy contando pues que soy, como les decía, soy arquitecto de la Javeriana. Me gradué más o menos en el 2005. Desde antes de graduarme siempre tuve como un interés muy, muy especial por el mundo de los videojuegos, el mundo del arte. De hecho, pues soy guitarrista, tengo un par de bandas de rock y en mí siempre estuvo como ese cruce entre el arte y la tecnología, como entre el arte, el diseño y la tecnología. Ah, bueno, allá como que ya están pudiendo. Toca en la configuración que aparezca la pantallita que estoy mostrando. Eso, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Gracias. entonces un poco este es como ese aprendizaje que he obtenido y como estas diferentes miradas que he obtenido en este
transcurrir desde ser arquitecto puro, pues de diseño arquitectónico, de diseño de interiorismo, de diseño de viviendas, remodelaciones y todo lo que hacen los arquitectos, hacia la innovación, o sea, volverme diseñador de innovación. Y esa es tal vez la invitación que quiero, y es que ustedes a partir del oficio y a partir de lo que les gusta, de lo que les apasiona, empiecen a utilizar todos estos recursos que les voy a dar hoy para que empiecen a tener una mirada hacia la innovación. ¿Y la innovación qué es? Pues mejorar, el mejoramiento continuo de todos sus procesos. Esperen un segundo, voy a cerrar acá la ventana, que me cuenta que está abierta. Ya, eso. Bueno, entonces arranquemos. Entonces es un poquito, ¿quién soy yo? Pues a Camilo Andrés Suárez, soy máster en gestión de ciencia e innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya hace como unos 7, 8 años terminé mi maestría y pues me desempeño como docente en la Universidad Javeriana, en el departamento de arquitectura y en el departamento de comunicación. Y bueno, y tengo una empresa que se llama Ideoide, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Y estos son todos mis intereses: la cultura digital, la educación, la innovación, la tecnología, los videojuegos, el diseño, la colaboración. Incluso hoy en día pensaría que mi mayor interés es la innovación social, o sea, específicamente las innovaciones que impactan las comunidades. Creo, hoy en día me atrevería a decir que no hay innovación que mucho que no importe más que la innovación social. De hecho, una innovación, si no tiene un carácter social, podría ser perversa, incluso. Entonces, por eso hoy en día me dirijo hacia la innovación social. Entonces, un poco de mí, pues, yo vengo de una familia donde mi papá es arquitecto y para mí, en toda mi infancia, era la representación del caos y de la diversión, porque uno nunca sabía lo que podía hacer, lo que podía pasar. Papá, además, era empresario, emprendedor, tenía su empresa, empezó a trabajar con su empresa desde que yo nací, y pues eso hacía que fuera como un poco, o sea, no tenía un horario estricto, a veces llegaba, a veces tenía que ir a una obra. Mi mamá, en cambio, era enfermera y era enfermera jefe del hospital militar en la Colombia de los 90, o sea, una Colombia en guerra. Entonces, imagínense cómo era ella en el sentido del orden. Entonces, mi vida fue siempre una lucha, pero una lucha positiva entre el orden y el caos. Entonces, como que yo siempre intenté como, o sea, si se dan cuenta que son como las dualidades del orden y el caos, de la tecnología y el arte, de la creatividad y la lógica, y por eso terminé estudiando al final gestión de ciencia e innovación. Es lo que resume ese chispazo que apareció en mi familia de gestionar la creatividad y gestionar el caos, gestionar lo que parece ingestionable. Hoy en día tengo una empresa que se llama Ideoide. Es una empresa desarrolladora de tecnología. Nosotros pues hacemos soluciones tecnológicas, realidad virtual, realidad aumentada, estrategias de gamificación, videojuegos serios. Como que nos hemos enfocado mucho hacia la parte educativa de la tecnología, entrenamientos corporativos o tecnología aplicada hacia la educación, y obviamente inteligencia artificial pues aplicada a los procesos pedagógicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, está todo mezclado ahí, y es todo lo que me apasiona está mezclado en mi emprendimiento. Entonces, estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado. Un proyecto para RTBC que se llama Guardianes de la Memoria, un proyecto para niños y adolescentes, para contar la historia de Colombia, la historia del Bicentenario, a través de mecánicas de juego, de mapas geográficos y una historia apasionante de los Guardianes de la Memoria. También hemos desarrollado tecnología no solamente en software, sino también en hardware. Ese fue un concurso concurso internacional en el cual quedamos de segundo lugar. Hemos desarrollado estrategias de gamificación para gestionar procesos científicos. En el tema del metaverso también, este es un escenario en Second Life para una universidad, para la Universidad de Ann. Proyectos de gamificación, estrategias de activación de marcas utilizando inteligencia visual, realidad virtual, en fin. Como todo esto es un poquito en lo que trabajo hoy en día, además de ser docente. Entonces, hoy les voy a hablar específicamente de 5 capas de pensamiento. O sea, mi mensaje de hoy, más que contarles experiencias mías de vida o experiencias de la empresa, quiero como más bien dejarles los aprendizajes que he tenido, de los tipos de pensamiento que creo que son indispensables en el día de hoy para trabajar en innovación, para ser innovadores.
¿cierto? Entonces está el pensamiento creativo, el pensamiento complejo, el pensamiento hacker, el pensamiento colaborativo y el pensamiento memético. Y esas son las 5 capas de pensamiento que les quiero compartir. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el pensamiento creativo, ¿vale? Bueno, lo importante es entender como este gráfico acerca de los hemisferios del cerebro, ¿cierto? Que cada hemisferio corresponde a un cierto tipo de lógicas de actividades con los cuales nosotros asumimos nuestra realidad y entendemos nuestra realidad y nos desarrollamos en nuestra realidad. Desafortunadamente, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas sociales y culturales se han enfocado en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Es decir, le ha dado prelación a la matemática, a la lógica, a la escritura, a la razón, al orden, ¿cierto? A la memoria. Y se nota, pues todos los que hemos estado en este sistema educativo, que hemos pasado por el colegio, especialmente se nota muchísimo cuáles son las materias que son las materias más importantes y cuáles son las materias menos importantes, que incluso con el nombre ya se entiende un poco ese nivel de poca importancia, que les decían materias de costura. ¿Y cuáles son las materias de costura? Las materias artísticas, las materias que te fomentaban la intuición, el arte, ¿cierto? La parte de la música, son las materias que te fomentan la creatividad, que te fomentan tu gestión emocional. Y estas son las materias que eran de costura. Entonces ya ahí estamos empezando a detectar errores en nuestro sistema educativo, que es el reflejo de nuestro sistema social y cultural. Entonces, para tener un pensamiento creativo implica un poco romper esa cáscara en las cuales hemos sido criados, ¿cierto? Y empezar a darle importancia, mucha importancia a todas estas áreas y actividades que generalmente no desarrollamos o nuestro sistema educativo no nos fomentó como primarias y como importantes. Entonces acá, por ejemplo, en esta capa del hemisferio derecho, donde están las ideas, la intuición, el arte, también son las etapas que nos permiten ser personas más sociables y, digamos, más integradas, más colaborativas, ¿cierto? Entonces, eso explica mucho de nuestra sociedad, la falencia que tenemos en el desarrollo de nuestro del hemisferio derecho. Entonces, es como la película de Matrix. Si uno quiere salir de la Matrix, ¿cierto? De la Matrix, de esa matriz de nuestra realidad impuesta por nuestra sociedad, pues nos toca empezar a pensar fuera de la caja. Esa es la única forma de desarrollar el pensamiento creativo. Y pensar fuera de la caja es salir de nuestra zona de confort, es salir de la solución más lógica inicial, ¿cierto?, que tenemos para tratar de generar otras maneras de ver, otras maneras de soñar. Entonces, no sé, yo me imagino, o sea, si fuera esa literal, ¿no? La analogía de salir de la caja, pues yo me imagino que uno está en una caja, como este señor que está ahí. ¿Qué sería el primer paso para salir de la caja? Pues yo pensaría que mirar hacia afuera. Entonces, este es como un punto de vista de alguien intentando salir de la caja. Y intenten hacerlo ustedes en su cotidianidad, miren hacia arriba más veces de las que usualmente miran. Esos pequeños cambios de patrones de comportamiento ayudan a uno a entrenar a salir de la caja. Hagan lo que usualmente no hacen, ¿sí? Si siempre cogen por una vía, cojan por otra vía. Si siempre ven el mismo tipo de televisión, vean otro tipo. Si escuchan el mismo tipo de música, escuchen otro tipo de música. Es la única manera que tenemos de tratar de desprogramarnos para poder salir de la caja. Y salir de la caja, pues, ¿qué implica? Implica tener soluciones también creativas. Entonces acá, esos son algunas ilustraciones que le pedí el favor a Bing y a Leonardo.ai para ilustrar. Yo quería que me ilustrara un gato con superpoderes rompiendo la caja. O sea, también es una actitud de vida, ¿no? Es como salir de la caja, no solamente como venga que por ahí, sino es un poco también romper los límites. Entonces, a veces para salir de la caja tiene uno que ser un poco disruptivo. Es inevitable, a veces es odioso ser disruptivo, ¿cierto? Porque es como la persona que critica las cosas y que está buscando otras maneras de solucionar o otras maneras de hacer. Entonces, pero es indispensable para poder ser creativos, para poder salir de la caja y de nuestra zona de confort, nos toca empezar a ser disruptivos y eso implica analizar y criticar, cuestionar todo nuestro entorno, todo lo que nosotros comprendemos.
Entonces, lo puse grande porque me gustó este resultado, este gatico. Entonces, esa es la primera invitación. ¿Y para qué salimos de la caja? Todo tiene que tener un sentido, una misión de vida. Eso es algo que siempre le inculco, lo intento inculcar a mis estudiantes, es cuál es su misión. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Qué quieres lograr con eso? Entonces hay estudiantes que tienen la misión de cambiar el mundo. Dicen, yo quiero trabajar por el bienestar de los animales, yo quiero que haya mejor calidad de vida, digamos, ambientalmente. Otros tienen unas misiones que también son muy interesantes porque son introspectivas. Yo quiero estar tranquilo conmigo mismo. Eso es una misión tan importante como las otras. Hay otros que dicen, quiero tener plata. Bueno, es una misión también. Lo importante es tener claro la misión y ojalá que esa misión te lleve a mejorar. El problema de la misión de tener plata es que como tal no es un objetivo, ¿sí? Porque tener plata no es nada. O sea, ¿plata para qué? Sería la pregunta. O sea, ¿quieres tener plata? ¿Qué quieres hacer con esa plata? ¿Qué es lo que quieres lograr con esa plata? Ahí vuelve ya la misión de vida otra vez a encaminarse. Y no nos quedemos en un discurso falso donde la misión última de la existencia es tener dinero, porque eso no es misión de nada, sino ¿para qué? ¿Para qué necesitamos ese dinero? Entonces los japoneses tienen esta palabra que me encanta, que es el kaizen, ¿cierto? Que traduce mejoramiento continuo. Entonces es cambiar, es mejorar todo el tiempo. Miren que esto implica estar otra vez todo el tiempo pensando todos nuestros procesos, pensando, es hablar de productividad, es hablar de desperdicios, es hablar de mejorar. Y para mejorar, pues tiene uno que ser consciente de qué está funcionando y cómo está funcionando todo y tener la capacidad crítica de decir, quiero hacer algo, así sea una pequeña mejora en mis procesos, ya sea procesos de vida, procesos empresariales, procesos sociales. Entonces acá aparecen este tipo de estrategias de innovación que son supremamente interesantes. Por ejemplo, el diseño centrado en humanos del Luma Institute, que es una variante del Design Thinking, en el cual, mire que pasa una cosa interesante con la creatividad. Y es que uno usualmente piensa que la creatividad es ilimitada, ¿cierto? Es que es una contradicción, nuevamente. Toca pensar fuera de la caja y eso implica romper la caja, pero después de eso toca otra vez volver a enmarcarse, pero bajo los parámetros que uno mismo va creando. Entonces, ¿qué pasa cuando uno enmarca los procesos creativos? Pues que se potencian. Por eso es que en países como el nuestro o en situaciones de grandes dificultades surgen las soluciones más creativas, porque cuando se enmarca la creatividad surgen soluciones inesperadas. Y eso también sucede con las inteligencias artificiales incluso. Entonces, en el diseño centrado en humanos se tienen en cuenta tres factores importantes. Lo que la gente desea, ¿cierto? Lo que se puede, digamos, la viabilidad, lo que se puede llegar a hacer con los dineros y con el recurso que se tiene, y lo que se puede llegar a construir con la capacidad tecnológica, ¿sí? Entonces, en este punto es donde empieza a surgir la innovación en diseño. ¿Mm? Entonces miren acá lo bonito de esto, cuando es lo que la gente desea y lo que se puede hacer con tecnología, entonces sería como innovación funcional. Cuando es lo que la gente desea y lo que se puede crear en términos de negocio, ¿sí? de sostenibilidad, sería innovación emocional. Y entre la viabilidad y la factibilidad serían procesos de innovación o innovación de procesos. Entonces, estos tres factores es indispensable que ustedes los empiecen a tener cuando trabajen en sus proyectos de innovación social, porque lo que yo quiero es que ustedes de acá salgan muy enamorados de la idea de que sí se puede cambiar el mundo, de que sí podemos hacer algo desde lo que nosotros sabemos hacer mejor para mejorar nuestro entorno. Entonces, ahí surge el pensamiento diseño. En la Universidad de Stanford se desarrolla el pensamiento diseño como un estudio de cómo piensan los diseñadores, cómo los diseñadores ejecutan como sus procesos de diseño, que no es un proceso tan lineal como está acá, o sea, puede saltar, puede empezar por un lado, es enreversado y eso es bonito. Pero entonces lo chévere del pensamiento diseño es que se empezó a aplicar a personas que no son diseñadores. Por ejemplo, ingenieros que quieren trabajar en innovación social. Miren cómo piensan los diseñadores, cómo solucionan los diseñadores, ¿sí? Cómo se enfrentan a los problemas y a los retos. No lo hacen con el cerebro, con el lado cerebro del derecho, lo hacen combinando ambos y especialmente el lado izquierdo. Entonces, por eso el primer proceso es la empatía, es lo más importante.
Si tú no te pones, no solamente, es que no es ni siquiera ponerse en el lugar de la otra persona, es casi que intentar ser la otra persona. Y es mucho más difícil, porque no es una labor momentánea, es una labor de responsabilidad. ¿Sí? Como, o sea, si yo soy esta persona, ¿yo qué esperaría que hicieran por mí? ¿Cómo esperaría que fuera esa solución de diseño? ¿Sí? Entonces, a partir de la empatía se definen las problemáticas, no al revés, que es lo que usualmente se hace. O sea, salen los proyectos que generan las problemáticas para intentar solucionar las problemáticas de una comunidad y van a donde la comunidad a tratar de venderle la idea de que estas soluciones son las mejores para la comunidad. Error, está haciendo al revés. Primero se tiene que saber y conocer la comunidad o la persona para poder generar mejores ideas y definir mejor sus problemáticas. Después se prototipa y después se prueba esto. Y esto se hace iteraciones, iteraciones, iteraciones. Entonces, ese es el pensamiento de diseño. Ahora, el pensamiento creativo. Y ahora el segundo se basa en el pensamiento complejo, que este es bien interesante porque a pesar de que las ciencias de la complejidad ya llevan como 3 o 4 décadas en desarrollo, han cambiado el mundo totalmente, han cambiado la forma en que se comprende la realidad. Aún así, seguimos sin tener como en claro qué es la complejidad. Entonces, para entender la complejidad, a mí me gusta este ejemplo, que es qué es lo difícil, qué es lo simple y qué es lo complejo, porque usualmente se confunde lo difícil con lo complejo. Entonces, simple es algo, por ejemplo, hacer una torta. Hacer una torta es simple, porque toca seguir unas instrucciones y si uno sigue pie a pie las instrucciones, lo más probable es que la torta salga bien. Tendría que pasar algo muy raro para que la torta salga mal. Generalmente no se siguió las instrucciones al pie de la letra o pasó algo, pero es un caso muy extraño. El rango de probabilidades de que esto falle es muy bajito. Ahora, algo difícil, enviar un hombre a la luna. Enviar un hombre a la luna es costoso, ¿cierto? Implica muchas pruebas, implica muchos análisis científicos, simulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué enviar un hombre? Pues porque hay una responsabilidad enorme. Cuando se envía un hombre a la luna es porque hay una certeza muy grande de que va a volver, o si no, no lo envían. Es así de sencillo. Entonces, esa probabilidad, o sea, el que da la autorización de la misión espacial se responsabiliza de que esa persona vuelva otra vez a casa. Entonces, el porcentaje no puede ser alto de incertidumbre. Mientras que en el sistema complejo, en la complejidad, la incertidumbre es altísima. Entonces, algo complejo, enseñar en un salón de primaria. La complejidad es enorme, mucho mayor que la de enviar a un hombre a la luna. ¿Por qué? Porque uno no tiene el control no solamente del salón, no solamente de los niños que están en el salón, uno no tiene el control de que se va a cumplir el objetivo educativo, es decir, de que lo que dice el profesor o la profesora a los niños lo van a aprender. Puede que no lo aprendan, puede que lo interpreten de una manera diferente, puede que no le importe o puede que incluso hasta choque y no quiera, o sea, y decida que eso sea mentira. Entonces, no se puede controlar. La porcentaje de incertidumbre de que se cumpla un proyecto educativo es supremamente alto, de que falle, supremamente alto. Es tan alto que no se puede, pues no se puede validar realmente. Y ahí es donde empiezan otras críticas al sistema educativo. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar este grado de complejidad? Pues tratar de convertirlo en números o convertirlo en alcanzables, en logros sobre memoria, que es algo que sí se puede comprobar, si memorizó o no algo, ¿cierto? O lógica, si pudo desarrollar una fórmula matemática o no. Pero, por ejemplo, ¿cómo validas tú que una persona aprendió a que es mejor tratar bien a sus compañeros? ¿Cómo validas eso? ¿Mm? Ni siquiera con el comportamiento, porque puede que el comportamiento de ese niño sea producto más del miedo al castigo que realmente una interiorización de que es el bienestar común. Entonces es muy difícil. Por eso educar y de hecho todo lo que tenga que ver con ciencias sociales son llenas de incertidumbre. Es el terreno total de la incertidumbre. Entonces yo creo que con eso se entiende muy bien lo que es la complejidad. Entonces tener pensamiento complejo es entender que hay sistemas y que nuestra realidad está compuesta de muchos sistemas que tienen muchísimos elementos en juego, ¿cierto? Y que algunos de estos sistemas podemos llegar a controlarlos y otros no. Entonces, vamos a ver un ejemplo del control. El tema del control. Este cuadro, seguramente ustedes han visto muchos personajes del cine o emprendedores que tienen escenas en sus oficinas de tormentas.
Yo no sé si sea por la razón que yo voy a decir, pero yo les voy a contar por qué para mí estas escenas son chéveres, porque representan la incertidumbre. Y quién sabe más de incertidumbre que un emprendedor. Un emprendedor no tiene la certeza de incluso de que pueda pagarse su sueldo mensual, empezando por ahí. O sea, no, no tiene ni siquiera la certeza de que va a tener inicialmente con lo que sobrevivir. Es tremendo. O sea, es aprender a vivir en la incertidumbre. Ahora, todos aprendimos un poco esto en la pandemia. La pandemia fue un gran aprendizaje global acerca de que realmente la realidad está llena de incertidumbre. Todos los que tenían planes, viajes, proyectos, ¡pum!, todo se cayó. Y no se lo esperaba absolutamente a nadie. Entonces, eso es interesante. Entonces, este cuadro representa la incertidumbre, ¿cierto? Representa la incertidumbre y representa un sistema complejo. Entonces, para poder entender un sistema complejo, toca tratar de hacer una simulación. Y esta simulación es tratar de identificar cuáles son los elementos claves dentro de este sistema. No puedo simular todos, porque es imposible. Tendría que simular otra, crear una realidad paralela. Entonces, en este caso, no tenemos las posibilidades. Entonces, tenemos que simular con elementos sencillos. Entonces, ¿cuáles son los símbolos? El barco, ¿cierto? El mar es otro símbolo, el viento es otro símbolo y pues la vela. Estos son como los símbolos que tiene este dibujo, que es una representación, una simulación, o sea, una simplificación de un sistema complejo. Algo interesante de los sistemas complejos y por lo que vale la pena pensar en complejidad y estudiar ciencias de la complejidad es que nos dan pistas de cómo controlar o por lo menos cómo intentar controlar los sistemas complejos. Entonces, este sistema complejo del barco tiene un control y ese control es supremamente simple, que es un timón. ¿Y un timón qué es? Es un control de izquierda y derecha, ¿cierto? Y tiene otro control también muy simple, que es el de las velas, que lo que hace es utilizar esta fuerza o no, simplemente. Es como un carro, ¿no? Un coche tiene, digamos que es automático, para hacer más fácil el ejemplo, tiene el control, que es izquierda-derecha, y el acelerador y freno. Entonces, con muy poquitos elementos, muy poquitos controles, se puede gestionar un sistema complejo electromecánico. Entonces, si se dan cuenta, este es el fundamento del diseño de interfaces. Es decir, esto es una interfaz y todo lo que sean interfaces son elementos de control de sistemas complejos. Entonces ahora ya empiezan a entender tal vez por qué es importante tener el pensamiento complejo. Hay también sistemas complejos humanos, por ejemplo, el tráfico. En el tráfico están los autos, ¿cierto? Tratando todos de llegar a su lugar al mismo tiempo. Entonces, sistemas de control simples para el tráfico, pues un semáforo. ¿Un semáforo qué es? 3 luces, ¿cierto? Puestas ahí, todo el mundo en consenso de que esto funciona, bueno, la gran mayoría. Y esto hace que se pueda controlar el tráfico a partir de 3 lucecitas. Entonces, si ven, controles simples para sistemas complejos, pero para poder diseñar un control simple toca entender el sistema complejo, de allí el asunto. Y sin embargo, puede llegar el caos. El caos es propio de la incertidumbre, es propio de la innovación. En mi sistema, ¿cuál es el caos? Pues que el barco se voltee y pues ya se hunde y se acaba mi simulación. E incluso pueden aparecer un montón de cosas que ni siquiera teníamos en mente, cosas inimaginables, como un horror inimaginable, como un Kraken o Cthulhu apareciendo del océano y devorando mi barco. Puede llegar a pasar, porque así es la realidad. Hay muchísimas cosas como una pandemia que no tenemos en mente y aún así suceden y pues ¿qué podemos hacer? Pues nada, porque es la incertidumbre. En los negocios, en los modelos de negocios hay también controles acerca de gestionar la innovación. Ese es el que a mí más me gusta, que es el método Lean Startup de Eric Rice. Lo que hace es tratar de minimizar las pérdidas, es todo. Lean Startup, el Lean viene también de filosofías japonesas digamos, de emprendimiento y de industrialización japonesa, el toyotismo, que tenía como filosofía disminuir en lo posible, disminuir los gastos, disminuir el desperdicio. De hecho, el Lean puede ser una filosofía de vida. Yo lo intento asumir como una filosofía también de vida. Todo lo que hago, todo lo que consumo, ¿cuál puede ser el mínimo desperdicio que puedo generar en mi vida con todo lo que hago? O, por ejemplo, energéticamente. ¿Sí? Yo a veces veo como emprendedores que viven sobresaturados de trabajo. Y yo pienso, hombre, esto yo creo que es una falta de gestión. ¿Sí? O sea, ver a alguien tan ocupado y tan lleno de trabajo no es una buena indicación.
una persona que gestiona bien su tiempo debe tener tiempo para su familia, o sea, tiene que equilibrar, ¿sí?, sus relaciones interpersonales, sus hobbies, además del trabajo. Entonces, para mí es una mala señal que alguien esté supremamente ocupado. Eh, entonces, eso hace también que uno piense en la efectividad. Entonces, hay gente, por ejemplo, que parece perezosa y realmente no es que sea tan perezosa como parece, sino que gestiona también su trabajo, que se pueda dar el lujo de un día dedicarse a hacer otra cosa, que no sea trabajar. Entonces, eso es algo que tal vez un cambio de mentalidad brutal que estamos teniendo. Entonces, la metodología Lean se fundamenta en disminuir el riesgo al mínimo. Entonces, para eso se produce un producto mínimo viable, que es como un prototipo base, un prototipo funcional, un prototipo que me pueda generar, que me pueda, digamos, validar una hipótesis. La idea en emprendimiento es una hipótesis, es metodología científica, todo esto es método científico. Entonces construyo, como en un laboratorio, construyo ese prototipo base, ¿cierto? Empiezo también a saber qué es lo que quiero específicamente medir del prototipo, lo lanzo, ¿cierto? Y de ese prototipo, de sus falencias y de sus éxitos, aprendo y lanzo la siguiente etapa en el prototipo, la siguiente iteración. Entonces, la clave del éxito para Lean Startup no es invertir muchísimo al comienzo, ¿cierto? Y esperar que nos vaya bien, sino invertir poquito, digamos, en el prototipado, en el producto, en el servicio, y empezar a hacer muchas iteraciones, muchos ciclos. Entre más se hagan, esto va a ser más exitoso. Y entonces se fundamenta en el aprendizaje. Entre más aprendizaje haya, pues vas a poder mejorar, viene también conectado con el Kaizen, ¿cierto? Y vas a poder tener más éxito. Entonces la idea de este modelo es que a la larga, con las iteraciones, algo que es un problema, digamos, que uno detecta en el mercado, se pueda solucionar, se puedan empezar a tener clientes, esos clientes empiezan a referir tus servicios y digamos, el emprendimiento empieza a convertirse en una gran compañía. Yo creo que una compañía exitosa es una compañía que ya no depende de uno, una compañía sostenible por su propia cuenta, que tiene su grupo de trabajadores, empleados o inteligencias artificiales, lo que quieran, que hacen que esto ande casi que solo y que uno simplemente tome como unas decisiones de dirección al final. Yo no he llegado a eso, entonces es supremamente difícil, pero digamos como que ese es el sueño de la metodología Lean Startup. Uno llegar a tener compañías e incluso se vendan, o sea, ya es el negocio, se vendió y uno puede dedicar el tiempo a hacer otras cosas. Bueno, tercero, el pensamiento hacker. Este es mi lente favorito, mi modo de pensamiento favorito. Y es el que espero que todos empiecen a tener. Es un cambio de mentalidad. Todo lo que les estoy contando son cambios de mentalidad. ¿Han visto que los niños disfrutan mucho con desarmar cosas? Yo era un niño que disfrutaba muchísimo y eso era un dolor de cabeza para mis papás. Desbarataba todos mis juguetes, pero yo no lo hacía por maldad. Yo lo que quería era saber qué había dentro de los juguetes, qué había dentro de los carritos y todo esto. Ahora lo chévere es que existen juguetes enfocados en ese tipo de niños para armar, o sea, juguetes donde uno puede armar un juguete electrónico y desarmarlo otra vez. O los Legos, ¿sí? Legos Robotics que te permiten programar y generar robots. Bueno, todas estas imágenes, esta capa de pensamiento la voy a apoyar con imágenes generadas con Bing y con Leonardo.ai, inteligencias artificiales. O sea, yo le pedí que me hiciera niños jugando con videojuegos, viendo con lentes de rayos X o viendo como dentro, tratando de entender lo que pasaba dentro de los videojuegos. Entonces aparecieron cosas como estas y estos son mis favoritos. Este me encanta porque yo creo que así me veían mis papás, con esta cara, así me percibían, que así era yo desbaratando mis juguetes. Pero estos niños generados, estos creo que fue con Leonardo.ai, tienen algo que me gusta y es que están desbaratando con su mente, entendiendo cómo funciona por dentro un aparato, ¿cierto? Y están emocionados al hacerlo. Eso es tener actitud hacker. Realmente es que la palabra hacker ha sido muy mal utilizada por la prensa y la han satanizado. Pero un hacker realmente es alguien que entiende muy bien un sistema y que le encanta romperlo, pero no en el mal sentido. Romperlo en el sentido de, por ejemplo, si es un sistema de seguridad, entrar,
¿sí? Y una cosa que tienen los hackers son como unos caballeros, tienen un código de caballería y el código hacker es muy claro, que tú no puedes romper algo sin, digamos, intentar mejorarlo. Es decir, si tú entras a un sistema de seguridad, tienes que dejar un aviso al administrador. Y eso sí, el orgullo hacker, pues siempre pone como un mensaje, como un graffiti digital en la página web, aquí estuvo tal hacker, ¿sí? Tiene que mostrarle al mundo pues que él logró romper ese código porque pues eso es lo que hace que tenga orgullo de hacerlo. Pero siempre es hacia el bien, siempre es hacia mejorar el sistema. Ya cuando un hacker utiliza su capacidad para hacer el mal, pues se vuelve un cracker o simplemente un delincuente. Así de sencillo. Entonces, todos los niños en esencia son hackers y esto me encanta. Es una actitud que se nos pierde con el tiempo. La sociedad nos quita, nos peluquea esa curiosidad infantil, pero todos los niños al comienzo somos algo hackers, unos niños más que otros. Por ejemplo, yo al romper mis juguetes empecé a entender cómo funcionaban esos juguetes por dentro. Después, más adelante, empecé a poder armarlos, otra vez, pegarlos, ¿cierto? Y más adelante era yo el que organizaba, ya digamos de adolescente, era yo el que arreglaba los electrodomésticos que se dañaban en la casa. Y ahora yo, pues soy el que conecto diferentes cosas y yo no soy programador, pero siguiendo un poco la charla anterior y la pregunta de la programación, creo que sí tenemos que tener pensamiento de programador, o sea, eso es un lenguaje, el lenguaje no es programar en código, el lenguaje es cómo hacer que algo haga algo siguiendo una serie de parámetros. Y eso pues implica pensamiento hacker. Entonces, todos estos niños que empezaron siendo pequeños hackers, hoy en día pues son científicos, son programadores o están trabajando en su cotidianidad con sistemas complejos y no le tienen miedo a estas máquinas. Por ejemplo, uno ve una foto de estas que, bueno, no son fotos, son imágenes que le solicité a Leonardo.ai y a Bing, y parece que están haciendo cosas supremamente complicadas. Pero lo interesante es que como uno ya se ha entrenado, ¿cierto? A entender esa complejidad y a entender cómo funcionan las cosas, pues para uno es sencillo, es algo raro. Por ejemplo, a mí de niño, y no, hoy en día en cualquier lugar, cuando pasa algo en un computador, a mí me dicen, así no tenga nada que ver, así sea algo que yo ni siquiera haya visto nunca en la vida. Me dicen como, venga, Camilo, ¿cómo me puede ayudar con esto? Y uno entiende como la lógica, como venga a ver, ¿dónde está el error? Algo pasa, ¿sí? Y a veces son soluciones tontas. Por ejemplo, reiniciar el computador. Y uno dice, no, pues que todos los ingenieros de sistemas siempre piden que se reinicie el computador. No, tiene una lógica, ¿sí? Cuando se reinicia el computador, se reinician los procesos y se puede saber si vuelve a repetirse el error en el mismo proceso para saber exactamente en qué punto es que está fallando el sistema. Cosas de hackers. Entonces, tengan un poco más de pensamiento hacker, denle curiosidad. Si tienen un aparato, un juguete, una consola, un control, unos audífonos, venga, esto cómo, imagínense, hagan el ejercicio, cómo se ve esto por dentro, hagan de cuenta que tienen poderes de rayos X y pueden tratar de intuir qué hay adentro de esto. Háganlo con todo y eso les ayudará a mejorar su actitud hacker. Es un poquito de esto. Me encantaron estas imágenes porque representan perfectamente lo que les quería contar. Creo que una imagen dice mucho, ¿no? Entonces esto me encanta, cómo le explota el cerebro a esta persona en tratando de entender cómo funciona un dispositivo o un software o una sociedad, porque también hay hackers sociales, es decir, personas que tienen la capacidad de comprender cómo funcionan los códigos sociales, de comprender cómo funcionan las mecánicas, las dinámicas, las lógicas de una sociedad o de una organización y implementar cambios de estos sistemas. ¿Vale? Entonces, con estas par de imágenes generadas por Leonardo.ai, cerramos este punto. El siguiente, ya vamos, solamente quedan dos, el pensamiento colaborativo. Este es muy bonito. Yo creo que es una capa, un lente de pensamiento que nos hace falta muchísimo desarrollar y que en el momento en que lo implementemos y lo compartamos, vamos a ser súper poderosos. En la historia de la humanidad han habido 2 genios por siglo, probablemente, y esos genios han cambiado el mundo, ¿sí? Con sus ideas, con sus conceptos, con sus proyectos, pero
llegamos al momento donde ya no necesitamos genios. Ya no necesitamos realmente, porque hemos aprendido a conformar equipos de trabajo, equipos transdisciplinares diversos, con diferentes pensamientos, diferentes disciplinas, diferentes culturas, y esta unión de diferentes equipos transdisciplinares trabajando colectivamente y colaborativamente en proyectos puntuales, pues han hecho que en nuestro momento cotidiano, gracias al mundo digital también, estemos siendo millones de genios. O sea, estamos construyendo muchísimos genios, millones de genios solucionando muchos temas al tiempo. Yo por eso soy optimista, a pesar de que me encanta la ciencia ficción, el cyberpunk y estas narrativas negativas de la realidad, soy optimista porque creo que entre más nos unimos, entre más nos acercamos a través de los medios digitales, eh, podemos cambiar, podemos mejorar. Entonces, esto es la inteligencia colaborativa y la inteligencia colectiva que se están desarrollando hoy en día. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La inteligencia colaborativa se basa en algo que yo quiero hacer, o sea, es mi deseo y soy consciente en que voy a hacer esto específicamente para mejorarlo. Y la inteligencia colectiva ya no es voluntario, es involuntario. Es como el pensamiento de Swarm Intelligence, de inteligencia de enjambre, ¿cierto? Es como nosotros nos movemos como enjambre, que es diferente. No me acuerdo quién decía que una inteligencia colectiva se medía por el menos inteligente del colectivo. Entonces, para que entendamos un poquito también ese poder, es un superpoder la inteligencia colectiva, pero puede usarse en contra nuestra también. Si no, pues miren cómo puede funcionar un coliseo, ¿sí? Un evento multitudinario donde haya un incendio, un terremoto. Ahí es donde se activa la inteligencia colectiva y ahí podemos ver qué tan inteligentes somos o no, colectivamente hablando. Un ejemplo de estas dos inteligencias es Waze, una aplicación que usamos cotidianamente que se nos hizo normal, pero que es una genialidad porque utiliza las dos inteligencias. La colectiva, simplemente por prender el Waze, ya le estás dando información a este sistema para que te diga por dónde hay tráfico. Solamente por prenderlo, ya haces parte de un colectivo, de un enjambre de personas que utilizan este sistema y que están apoyando al sistema con la información. Entonces, todos ganamos en el sistema. Es una solución interesante. Pero aún así, hay información que surge de, por ejemplo, de donde hay policías, de donde hay accidentes, de donde hay peligros, del costo de las gasolinas, de parqueaderos, en fin, que esa información la hace gente porque quiere colaborar con el sistema. Es decir, prende el Waze y ve un hueco y dice, uy, tengo que reportar este hueco. Y entonces el Waze genera un sistema de gamificación, ¿cierto? Para darle bonificaciones. ¿Y cuáles son las bonificaciones? Cambiar cambiar el icono, ¿cierto? Son bonificaciones que no son de dinero. Fíjense que la mayoría de cosas como funciona actualmente, las cosas más importantes están fuera de la economía, ¿sí? Digamos, hay millones de proyectos hoy en día que están funcionando sin que se les pague a los voluntarios y son proyectos fundamentales del mundo. Por ejemplo, Android se basa en Linux y Linux es un sistema operativo soportado por millones de personas que trabajan gratis porque tienen la fe, tienen la voluntad de saber que eso les va a servir a todos. Y eso pues es un poco el prosumismo que puede ser manipulable para mal, pero en esencia pues yo lo veo como algo muy positivo porque hace parte de esta inteligencia colaborativa. Bueno, entonces importante también enfrentando esta batalla de la innovación, esta batalla de la incertidumbre, porque la incertidumbre es como un dragón. Es monstruoso, es gigantesco, es aterrador, pero también es apasionante. El caos llama la atención, o sea, la aventura, ¿cierto? Llama la atención. Entonces, para enfrentar esto con el emprendimiento, tenemos que empezar a construir equipos. Uno de los grandes problemas de los egresados de cualquier carrera es que hacen los equipos con sus compañeros egresados. Mala idea. Es mejor que busquemos equipos que tengan habilidades que nosotros no tenemos. Ahí empezamos a hacer equipos, digamos, que se vuelven más poderosos. En los juegos de rol, por ejemplo, los equipos son magos, guerreros. Entonces, por ejemplo, los magos son muy débiles físicamente. Si les pegan, los matan.
pero cuando empiezan a hacer hechizos que se demoran en salir, cuando salen son muy poderosos los hechizos, mientras que los guerreros, los tipos tanque, pues son muy fuertes, si les pegan no los matan, en cambio si él le pega a alguien, pues eso quita muchos puntos, pero son muy lentos, no pueden atacar a distancia, entonces también hay otras razas o otras clases que ya son tiradores, digamos, de arco y flecha, en fin, los juegos de rol como que tratan de crear este tipo de paris o equipos donde todos se complementen y así pues son más exitosos. Entonces, generar esa red de networking, esa red de partners, de socios, es fundamental hoy en día. Por ejemplo, mi empresa, somos 2 personas solamente trabajando en la empresa, mi socio, que es ingeniero, y yo. Y nosotros lo que tenemos es una red de aliados, ¿sí? Personas que nosotros sabemos que son muy buenos en lo que hacen y según el proyecto empezamos a gestionar equipos de trabajo para solucionar esos proyectos. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Ya para cerrar esta charla, espero no haberme ido con mucho tiempo, qué pena. El pensamiento me mete. No te preocupes, muchas gracias. Gracias. Para mí es el más importante y el más raro de todos los puntos. Seguramente han escuchado hablar de los memes, ¿cierto? Y cuando alguien piensa en meme, piensa en algo como esto, como un meme de internet, como el troll face, como todos los memes que vemos hoy en día, que parecen cosas como chistosas y ya. Pero el concepto del meme es un concepto, digamos, más interesante. Por eso mi invitación hoy es que todos se vuelvan memólogos y no como el chiste de esto, de ser memólogos como si fuera algo chistoso o algo de vergüenza, ¿cierto? Sino que ser memólogo se convierta en algo realmente indispensable para todo lo que hacemos. Entonces les voy a presentar al primer memólogo de la historia, que es Richard Dawkins. ¿Por qué es el primer memólogo? Porque se inventó la palabra meme. Este señor, que es como una rockstar de la ciencia, realmente es impresionante. Eso se la pasa dando charlas, conferencias. Acá hizo una conferencia en la Javeriana donde llenó estadio, las boletas se vendían a 250.000 pesos, se agotaron, nunca había pasado algo así. Y la conferencia era para debatir sobre la existencia de Dios con un sacerdote jesuita. Interesante. Entonces, porque él es ateo. Entonces, y él se la pasa dando esa serie, era como una gira mundial con diferentes líderes religiosos del mundo, hablando, debatiendo sobre la existencia de Dios y él parándose en que no existe Dios y conversando aún así con líderes religiosos. Eso me parece hermoso porque es como, ok, yo no creo en esto por estas razones, pero puedo hablar contigo y podemos compartir y compartir nuestros puntos de vista. En el libro El gen egoísta, que fue sacado en el año 76, es uno de los libros como que más importantes, yo creo que en términos de genética y evolución. Se para obviamente sobre las teorías de Darwin y lo interesante es que él empieza a decir, ok, así como hay genes, digamos, y los genes básicamente hacen que las especies se vuelvan simplemente instrumentos para transportar su información, o sea, los genes pelean unos contra otros porque el espacio es limitado, el espacio biológico es limitado, entonces no todos los genes pueden sobrevivir y los genes tratan de que las especies se adapten lo más posible. O sea, obviamente no es como si fueran dioses, otra vez es como programación, más bien, pensámoslo así, como algoritmos de la naturaleza. Entonces estos algoritmos pelean unos contra otros para sobrevivir y eso hace que manipulen a las especies y los seres humanos somos una de esas especies manipuladas por la genética para sobrevivir, para que para que estos genes sobrevivan y pasen a otros. Entonces, aún así, lo que dice Richard Dawkins es que todo esto es también como accidental, o sea, él no dice que haya un plan ni que hayan decisiones como manipuladores, sino más bien como que todo se da como de un modo medio caótico, donde suceden accidentes que son mutaciones y estos accidentes hacen que algunas especies se vuelvan mejores que otras en algunos entornos o en algunas situaciones y eso hace que estos genes sobrevivan y otros no. Aún así, pues se llama el gen egoísta por eso, porque el gen como que no tiene en cuenta la especie, sino su preservación. Lo interesante y lo que tiene que ver esto con comunicación, con el diseño, es que el concepto del meme, él lo llama a el gen cultural. Él dice los seres humanos somos la única especie que ha sido capaz de elaborar como un modelo o un ecosistema totalmente basado en el mundo de las ideas. Entonces, estas ideas que conformamos
a través de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, y prácticas, ideas, conceptos, palabras, imágenes, todo, absolutamente todo es memes. Son memes que se están transmitiendo unos con otros. Lo interesante es que funcionan igual que los genes, es decir, los espacios culturales también son limitados, las ideósferas son limitadas y los genes están compitiendo unos con otros para sobrevivir. Entonces eso explica también por qué comportamientos humanos, ¿cierto? Como por ejemplo sectorizaciones, ¿cierto? Cerrar, digamos, incluso el fanatismo se puede explicar también a partir de esto. O sea, como una enfermedad a partir de la propagación de los memes. Es como cuando los memes ya hacen que que las entidades, o sea, los seres humanos, nos volvamos, nuestra misión de vida sea simplemente, solamente propagar esa idea. Entonces es interesante. Yo en este momento estoy siendo un poco eso, o sea, lo que estoy haciendo hoy en día, lo que estoy haciendo hoy con ustedes es transmitiéndoles estas ideas, les estoy propagando, le estoy viralizando una gran cantidad de conceptos, ¿vale? Incluido el concepto del meme, que también es un concepto, un meme en sí mismo. Entonces lo interesante de esto es que en nuestra vida cotidiana estamos llenos de memes y lo interesante es que estos memes también se conectan unos con otros, pero esto nos hace pensar que básicamente si todo es un meme, si todo lo que hacemos, lo que propagamos es un meme, ¿cuáles son los memes que quiero propagar y cuáles no? Esto nos hace tener pensamiento como memólogos, nos hace ser responsables de lo que consumimos, de cómo asumimos lo que consumimos, qué significa todo, los símbolos, los gestos. Un meme, por ejemplo, que todo el mundo conoce es este. Si alguien te hace en cualquier lugar del mundo, tú haces lo mismo, te devuelves y significa hola. Y es un meme universal. Hay muchos memes universales, pero hay memes que solamente existen en ciertos lugares. Por ejemplo, este de la patadita de la buena suerte, de Jorge Barón, eso es un meme que es colombiano y también se está volviendo un meme generacional. O sea, ya me he dado cuenta que las generaciones más recientes casi que ya no conocen a este señor de Jorge Barón ni conocen el meme de la patadita de la buena suerte. Obviamente, los memes son el material principal de los que trabajan en publicidad. La publicidad funciona a partir de memes. O sea, los publicistas son los memólogos por excelencia, son los que saben cuáles son las ideas, los sonidos, los aromas, ¿cierto? Que generan identidad de marca y que hace que se transmita y que la gente se recuerde eso. ¿Sí? Hasta hoy en día, hoy yo creo que todavía tenemos en nuestra mente silbiditos, musiquitas, cosas de marcas que escuchamos y que se crearon hace más de 30 años. ¿Sí? Sonidos, incluso el sonido de Coca-Cola, todo el mundo lo tiene en la cabeza. Cómo suena una lata de Coca-Cola y esa es la marca sonora de Coca-Cola. Entonces, es muy fuerte el tema de los memes, no solamente por lo que producen nosotros y sabernos que nosotros somos transmisores, sino que cuando queremos ser memólogos nos hace, sin duda alguna, estudiar historia. Es decir, tratar de entender de dónde vienen los memes, de dónde vienen las ideas, de dónde viene cada uno de estos elementos, ¿cierto? ¿Por qué los usamos? ¿Por qué, por ejemplo, este símbolo nazi realmente, si uno mira históricamente, es un símbolo budista? O sea, la esvástica no es nazi, la esvástica es mucho más antigua que el movimiento nazi. ¿Por qué entonces lo utilizó Hitler? ¿Por qué los nazis lo utilizaron? ¿Qué significa eso? Entonces nos hace empezar a preguntarnos un montón de cosas e irnos hacia atrás tratando de identificar como esa línea memética. Ahora, está cambiando nuestra sociedad, ya así voy a terminar. En esta sociedad cambiante, las tecnologías están haciendo que los memes sean mucho más potentes, más poderosos, más rápidos, ¿sí? Con la velocidad de información. Hagan de cuenta, con la pandemia nos quedó muchas lecciones, ¿cierto? Cómo funciona la viralización. Entre más conexión haya, más capacidad hay de que se propague algo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces las ideas están siendo más rápidas, digamos, más abiertas. Entonces la web 2.0, por ejemplo, fue un cambio de mentalidad global. O sea, antes de la web 2.0, la sociedad 1.0 era una sociedad mucho más centralizada, donde la información
como que se dirigía más de unos centros, de los medios de comunicación, digamos, eran más dirigidos por poderes como tal, y la web 2.0 lo que hizo fue un poco darle poder a todos, otra vez el prosumismo, darle poder a todos de producir y consumir al mismo tiempo, de aliarnos, de asociarnos. Entonces empezaron a aparecer conceptos como la participación, la convergencia, el remix, el diseño se volvió también importante, la imagen, la usabilidad, la, la colaboración no está acá, pero la colaboración, yo pondría incluso la transparencia como un elemento, un meme, una idea, un concepto que es fundamental. Hoy en día los procesos que no son transparentes o la gente que es muy opaca no están bien vistas. Y eso no es algo, o sea, hace 30 años o 40 años no era tan así. Y ahora, ¿qué va a pasar con este salto nuevo de la Web3? Que la Web3, primero que todo, hay algo bonito, hay un cambio acá, no sé si son conscientes de eso, hay un cambio que está sucediendo hoy en día, y es que los seres humanos estamos dejando de ser el centro de esta historia y estamos siendo actores, meros actores dentro de esta historia. Y están apareciendo otras entidades, por ejemplo, las inteligencias artificiales, con las cuales empezamos a cohabitar casi, puede que en igualdad de condiciones, pero también los animales, el medio ambiente, toda una cantidad de elementos donde nosotros solamente somos parte de ese sistema complejo y no el centro donde gira todo. Entonces es un cambio de mentalidad que estamos viviendo. La descentralización es, yo creo que es lo más importante de este nuevo cambio de la Web3. Entonces, descentralizar significa, ¿qué tal si no son las instituciones, o si no son instituciones las encargadas de gestionar las cosas, sino las personas a través de acuerdos entre ellos? Eso hace que cambie todo el modelo social, de gobierno, de educación, de religión, de todo, absolutamente todo puede estar cambiando con esta mentalidad nueva de la descentralización. Entonces, ya para terminar, un pequeño ejemplo gamer de este cambio, o sea, que refleja todas estas capas de pensamiento. Estos dos juegos parecen el mismo, ¿no? Parecen muy parecidos, ¿no? O sea, se ven muy parecidos. Super Mario Bros. 1 en el 81 y Terraria en el 2011, pero son supremamente diferentes. Son parecidos solamente en la capa inicial. De Super Mario Bros., pues eso, todo el mundo conoce este juego, ¿cierto? Un juego lineal, donde uno es Mario. Todo el mundo conoce este juego. Es un meme ya. Pero Super Mario Bros. 1 es un juego lineal, donde todo el mundo juega el mismo nivel y va pasando línea por línea cada uno de estos niveles. Terraria es un juego que, si bien es como parece de plataforma, se parece a Mario Bros., es un mundo, digamos, un poco más complejo. Es un mundo donde tú puedes ir cambiando el mundo, donde tú puedes ir evolucionando tu personaje, donde esto es basado en Minecraft propiamente. Y Minecraft fue una revolución en el mundo de los videojuegos por esta misma razón. Es la primera vez donde se creó un mundo vivo. Un mundo vivo en el sentido de que yo puedo jugar con este mundo, transformarlo, ¿cierto? Terraformarlo, obtener materiales, esos materiales combinar unos con otros, crear elementos mecánicos o incluso electrónicos. En Minecraft se pueden crear y se puede programar, lo cual es hermoso. Y puede uno jugar con otros amigos, entonces se vuelve participativo, se vuelve colaborativo. No es lineal, acá uno puede empezar donde quiere, tiene una historia, pero uno la va descubriendo cada uno por su cuenta, cada uno hace lo que quiere. Hay gente que se la pasa construyendo, hay gente que se la pasa explorando, hay gente que se la pasa buscando las historias. En fin, esto representa un cambio en el modelo de mentalidad muy fuerte que hemos vivido. Entonces, un mapa de Minecraft, un pedacito de un mapa de Minecraft puede ser algo como esto. Es decir, todos estos huecos que aparecen acá son cosas que el jugador excavó. Entonces, él creó su propio mapa de juego. Esto es una vista frontal. Obviamente es mucho más grande, ¿no? Entonces ya sería un mapa totalmente... Entonces tiene tipos de ecosistemas, digamos como capas, ¿cierto? Esta es como una capa y toda infernal. Hay lugares, islas flotantes. Entonces, si se dan cuenta, los videojuegos son chéveres porque representan la filosofía social del momento, y los videojuegos están evolucionando hacia allá. Entonces ya, mi mensaje final es simplemente, si quieren jugar el juego de la innovación, que ojalá se decidan hacerlo, háganlo en compañía, háganlo con la gente que ustedes consideran que rellenan esos espacios, esas falencias que ustedes tienen, y sobre todo,
piensen como en los juegos, que toca, digamos, fracasar no es malo. Fracasar en el juego, en los juegos, cuando uno muere en un juego, eso es una oportunidad para aprender, ¿sí? En los juegos, incluso los más difíciles, los antiguos, el fracaso es la única posibilidad de aprender. De hecho, piensen que así es como están aprendiendo las inteligencias artificiales. Eso es lo que están haciendo, modelando y escalando muchas generaciones para poder ofrecer mejores capacidades. Y lo que nos están demostrando este desarrollo de las inteligencias artificiales es que ese modelo, digamos, de aprendizaje, por lo menos a las máquinas les funciona. Y a nosotros, desde luego que también, siempre y cuando no nos dé miedo fracasar. Entonces, ese sería como el fin de mi presentación. Espero que les haya gustado. Genial, Camilo, genial. Esto ha sido una clase maravillosa sobre innovación y sobre pensamiento y sobre pensamientos, y sobre todos estos tipos de pensamientos. Yo aquí he estado tomando nota y lo primero es que me siento muy feliz porque como esto queda grabado, entonces voy a poder repasar todo lo que nos has contado, porque esto es apenas la punta, ¿cierto? De todo lo que podemos profundizar de cada uno de esos pensamientos. Yo estoy feliz de escuchar Me todo encanta. esto. Yo estoy feliz. ¿Sabes por qué sobre todo estoy feliz? Digamos a manera de cierre aquí, porque ya nos toca cerrar un poquitico de eso. Uno de los grandes temas que hemos tratado en estos días es inteligencias artificiales y el miedo que nos trae a nuestras profesiones las inteligencias artificiales, ¿no? Y los retos que nos corresponden. Pero creo que en estos pensamientos, en estos tipos de pensamientos que nos has ofrecido, en estas clasificaciones y los ejemplos, creo que se desaparece un poquitico ese miedo. Es decir, se vuelve más un reto de cómo diversifico mi pensamiento para poder aprovechar eso y usarlo y salir de la caja y utilizar todas estas herramientas que nos has compartido para enfrentarlo con herramientas. Creo que ese es el punto más interesante. Estas son herramientas para enfrentar esos miedos. Sí, sí, y sobre todo que entender que el miedo al fracaso es una vez más una programación cultural que tenemos. Entonces, un Ujú. poco ser memólogos, o sea, ser hacker en la memología es hacer innovación social, es mirar cómo podemos nosotros cambiar esas programaciones y mantener genes que sí propongan, digamos, una mejora, una sostenibilidad. Entonces, el que yo estoy tratando de cambiar acá es simplemente el de quitarles el miedo y que entender que el fracaso es parte del éxito sin duda alguna. O sea, todas las historias de éxito antes tienen un montón de fracasos que hay muchos que no los cuentan, pero pues son supremamente importantes Ujú, entender eso. ujú. Si las personas quieren preguntarte cosas, si quieren ahondar en los temas contigo, ¿a dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden acceder a hablarte? Bueno, claro, pues yo estoy en redes sociales como Avatar Camián, esa es como mi marca personal, entonces pueden encontrarme, ven, les muestro, esa es como mi marca personal, Avatar Camián, entonces Ujú. estoy Ah, ok. en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, bueno, todas las redes posibles ahí me encontrarán. Sí, 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 excelente, excelente. No, no, no. Pues yo tenía muchas preguntas, pero creo que se me disipan y lo que me quedan es unas ganas de investigar tremendas, tremendas, Excelente, tremendas. esa es la idea. Sí, me despejan mucho y me despejan y me complejizan a la vez. Chévere, chévere, chévere. Esa es la dualidad, eso también es entrar en Sí, ese camino, porque uno todo el tiempo está, sí, viviendo como dos versiones de sí mismo enfrentadas y eso también es chévere, porque ujú. yo creo que cuando uno está muy tranquilo y muy cómodo es porque no se está haciendo las preguntas adecuadas. La caja. Sí, uno está Ajá. muy en la caja todavía. Entonces, sí, estar incómodo es una buena, es estar en la incertidumbre, es vivir un poco en la incertidumbre, que no tiene por qué ser algo malo. Al contrario, es una buena oportunidad para mejorar. Que es justamente lo que estamos viviendo ahora. Una incertidumbre con estas tecnologías, Exacto. con nuestras situaciones particulares de políticas, bueno, De económicas, todo. un montón de cosas, ¿no? Es un momento muy interesante para vivirlo desde ese punto de vista, me parece genial. Desde la innovación me parece que es un gran hombro para pararnos ahí y mirar qué viene y qué podemos hacer nosotros. Así es, Humberto. Camilo, muchísimas gracias. No, un placer.
Muchas gracias por la invitación de verdad y espero pues que para las personas que hayan asistido haya sido interesante pues todo este cuento que les eché. Genial, yo estoy feliz porque queda grabado y vamos a poder repasarlo y Qué vamos chévere. a poder compartirlo y yo me empiezo a sentar a eso. De verdad, de verdad. Te agradezco mucho, Camilo. Ojalá pronto nos conozcamos personalmente a través del profe Perfecto. Antonio. Un agradecimiento al profe Antonio por el contacto con Camilo. Ha sido genial y creo que ha sido un cierre fantástico para este Día Internacional del Diseño y la Comunicación Visual desde aquí, desde Uniminuto. Agradecerle a las personas que nos están escuchando aquí o en diferido que nos puedan ver. Aprovechar estos días y estos momentos para encontrarnos, ¿no? Encontrarnos en nuestra carrera en este tipo de pensamientos que nos llevan, en este caso, hacia la innovación y nos obligan a reflexionar sobre eso. Muchas gracias a Edwin que nos acompañó en la dirección del programa, detrás de cámaras, allá colaborándonos. Muchas gracias a Néstor Ballesteros también por el espacio aquí en Uniminuto Radio y en el Facebook de la Facultad de Comunicación de Uniminuto. Un abrazo, queridos amigos. Aquí está la dirección, el nombre de Camilo en redes, Avatar Camián. Entonces, para seguirlo y poder preguntarle y contactarlo por cosas. ¿Ok? Muchas gracias, amigos. Una feliz tarde. Un feliz día del diseño y la comunicación visual y ojalá nos encontremos pronto en los salones y en los pasillos que hay donde hacemos cosas muy interesantes. Chao, Hasta pronto, queridos amigos. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias, gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.